¿Se observa bien, alumnos, por favor? Sí, sí, te observo, Sí, ingeniero. Ya, sí se observa. ok, gracias. Ya, entonces, empezamos el día de hoy con la clase de precipitación. Posiblemente ya es un recordatorio del curso de meteorología o climatología que ustedes ya llevaron. Ya, pero se basa fundamentalmente de una revisión de la precipitación. Bien, si hacemos una breve introducción a la precipitación, tenemos que considerar que es una parte importante del ciclo hidrológico. Hemos visto el ciclo hidrológico y uno de esos procesos es la precipitación que permite la caída de agua desde la atmósfera a la superficie terrestre. ¿Qué cosa lleva con ello? Agua dulce, ¿no? A la parte emergida de la corteza terrestre. Y por ende favorece la vida de nuestro planeta. Es decir, la mayoría o no una parte de los seres vivos necesitan esta agua, ¿no? Dejando por otro lado, pues, ¿no? También a los seres vivos que normalmente están en aguas saladas. Esto sirve, por una parte, ¿no? Para los animales y vegetales que requieren agua para vivir. Es decir, es elemental para la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia. Entonces la precipitación se genera en las nubes, ¿no? Las nubes son pequeñas gotitas de agua, ¿no? Que están en la atmósfera, o también llamado hidrometeoros. Cuando alcanzan un punto de saturación, ¿no? En este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar una masa en que se precipitan por fuerza de la gravedad, que ya hemos mencionado también en el ciclo hidrológico. Conocemos cuáles son esos factores del clima que condicionan la presencia de la precipitación, estudiados también en meteorología o climatología, como es latitud, altitud, continentalidad, las diferentes corrientes marinas, los vientos dominantes, ¿no? Como también las barreras orográficas, las que determinan la humedad atmosférica sobre una determinada región. Pero actividades como la agricultura o, por otro lado, la conservación de suelos están influenciadas por la precipitación. Es decir, muchas de nuestras actividades requieren de agua. Y una de esas actividades que hemos visto también que demanda mayor cantidad de agua es la actividad agrícola. Decíamos también que posiblemente en muchos lugares, ¿no? El uso o la eficiencia de uso del agua es bastante baja en esta actividad. Decíamos, apenas a través de riego por gravedad alcanzamos entre 40 y 45% de eficiencia de uso. Pero por otro lado, también cuando queremos conservar suelos, tenemos acá, ¿no? Otro problema. En las partes altas, en nuestro territorio o de nuestro territorio, ¿no? Precipitan abundantemente en ciertas épocas del año. Y por las condiciones orográficas, geográficas, muchos de estos suelos están desnudos o descubiertos de vegetación y por tanto la precipitación que cae afecta, erosiona y transporta los suelos. Y frente a ello hay que adoptar ciertas medidas de conservación de suelos. Muchas otras obras de ingeniería civil también se ven profundamente afectadas o influidas por los factores climáticos. Por su importancia, destacan en este caso las precipitaciones pluviales. Es decir,
Si vemos obras que construimos, ¿no? Por ejemplo, de obras hidráulicas o carreteras, estas pueden ser afectadas por las altas precipitaciones, ¿no? Cuando se generan, en este caso, huaicos, o cuando se construyen puentes. Estos puentes, ¿no? Se tendría que dimensionar para que las corrientes generadas por las altas tasas de precipitación no afecten, no socaven o simplemente no perjudiquen a estas infraestructuras. Por lo tanto, este parámetro, precipitación, se debe estudiar, ¿no? Se debe determinar qué cantidad cae en un determinado lugar, ¿no? Para, de este modo, conociendo, dimensionar esas obras y también, de repente, determinar qué, qué actividades, ¿no? De conservación o qué actividades se tienen que realizar con la finalidad de mitigar, ¿no? Estos daños que pueden generar. Entonces, un correcto dimensionamiento, por ejemplo, de drenaje, garantizará la vida útil de una carretera, una vía férrea o un aeropuerto. Repito, depende dónde construimos estas infraestructuras, ¿no? Donde no hay precipitación, posiblemente pues no habrá problemas, pero sí en lugares donde hay altas tasas de precipitación, ¿no? Habrá que tomar ciertas medidas, ciertas acciones. Entonces, el conocimiento de las precipitaciones pluviales extremas y, en consecuencia, el dimensionamiento adecuado de las obras hidráulicas, ¿no? Así, por ejemplo, los vertedores de excedencia de las presas garantizará su correcto funcionamiento y la seguridad de las poblaciones que se sitúan abajo. Si es que tenemos este tipo de infraestructuras construidas en las partes altas, desde luego, cuando hay altas precipitaciones, ¿no? Estos almacenamientos de agua, ¿no? O el volumen de almacenamiento va a aumentar. Entonces aquí hay que hacer, ¿no? Vertedores para que no se exceda, ¿no? De su capacidad y fluyan hacia abajo. Pero si es demasiado, ¿no? Estas corrientes pueden afectar, pues, ¿no? A las infraestructuras distintas o a la misma población asentada en la parte baja de las cuencas. En eso hay que tener cuidado. Las precipitaciones extremas causan daño a las poblaciones, ¿no? Ya que originan desastres naturales como los huaicos, ¿no? Deslizamientos, desbordes que observamos en la parte de la costa, ¿no? Del Perú cada año, ¿no? Ya en las temporadas donde hay precipitación en las partes altas. Por eso es importante tomar acciones, ¿no? Ante estos eventos. La prevención es importante para evitar tanto pérdidas materiales y posiblemente también pérdidas humanas. Y aquí tenemos algunos casos, ¿no? La primera foto, en la parte izquierda, ¿no? Superior, tenemos dos lugares, ¿no? Donde se manejan cultivos. Se hace agricultura secano en lugares donde hay precipitación. Entonces, aquí no es necesario construir infraestructuras de riego para captación, para conducción y distribución. Simplemente cae el agua de precipitación y esto se encarga de regar, ¿no? En forma natural
a las plantas cultivadas. Pero en el otro caso, en lugares donde no hay precipitación, se hace necesario construir estas infraestructuras, ¿no? Como canales abiertos. O a veces se conduce ¿no? En base a tuberías también. Son dos escenarios distintos, donde hay precipitación y donde no hay precipitación, ¿no? Lo que se tiene que hacer para poder entregar agua en los cultivos o a los cultivos. Pero ahí tenemos de por medio la presencia del agua, ¿no? Que está cumpliendo funciones importantes. En el segundo caso, en la figura, en la parte central, tenemos ahí un aeropuerto, posiblemente aquí precipita, y hay abundancia de precipitación, y para lo cual se tiene que hacer este tipo de infraestructuras, drenes, para que el agua, lo que cae, simplemente escurra y se evacúe el agua hacia otros lugares y no perjudique, ¿no? El normal desplazamiento de los vehículos, ¿no? Tanto de aviones como de vehículos, ¿no? En el tercer caso tenemos ahí un almacenamiento de agua, ¿no? Las represas o presas. Entonces aquí también tenemos este tipo de infraestructura para poder evacuar el agua, ¿no? Excedente, que posiblemente se puede, ¿no? Estar almacenando cuando hay altas precipitaciones. Y de esta manera, entonces, no se permite que esta infraestructura no colapse. Simplemente el excedente del agua, ¿no? Escurra hacia las partes bajas. En el caso inferior izquierdo tenemos ya unos problemas que siempre observamos permanentemente, pero desde luego viviendas asentadas, de repente sin tomar las medidas correspondientes o la prevención no correspondiente, y las inundaciones, tanto, ¿no? De las viviendas como otros servicios básicos que están ubicados, ¿no? Alrededor de estas ciudades, de estos pueblos, ¿no? Centros poblados. Pero ocurren estos tipos de eventos. Entonces, conociendo la precipitación de un determinado lugar, también se tiene que hacer la planificación, ¿no? Para asentamiento de las poblaciones, las pistas, las veredas, las construcciones de las mismas viviendas, ¿no? Y los servicios básicos, y que no se generen este tipo de problemas. También observamos permanentemente el daño que causa a las carreteras, ¿no? Cuando ocurren precipitaciones y a partir de estas se forman pues corrientes de agua, ¿no? Que conocemos con el nombre de huaicos, o también simplemente los derrumbes, ¿no? Los deslizamientos por humedecimiento. Y esto genera problemas también, ¿no? En la transitabilidad, ¿no? De los vehículos, tanto de carga como de pasajeros. Entonces, este es un problema que lo vemos, ¿no? Permanentemente en nuestro país. ¿Y qué hacemos, no? Entonces, para no tener algunos de estos problemas, hay que tener conocimiento, ¿no? De la precipitación, es decir, hay que estudiar la precipitación, ¿no? Hay que analizar cómo es el comportamiento, ¿no? Cuánto es la máxima precipitación, ¿no? Para poder dimensionar ciertas obras o también, ¿no? Prevenir la ocurrencia de estos eventos.
Entonces tenemos la definición de precipitación, que todos la conocemos de manera breve. Entonces, precipitación es toda agua meteórica, ¿no?, que cae en la superficie de la Tierra, tanto en forma líquida como la lluvia, rocío, sólida como la nieve y el granizo, y también esta de las precipitaciones ocultas, que lo llevamos también, ¿no?, algunas veces, ¿no?, al mismo rocío o a la helada, ¿no?, como precipitaciones ocultas. ¿Por qué? Porque ocurren en ciertas horas del día, ¿no?, pero casi invisible. Por eso se le denomina como precipitaciones ocultas. Eh, Estos tipos de precipitaciones, ¿no?, la denominación a veces cambia, ¿no?, de lugar en lugar, pero generalmente toman estos nombres, ¿no? Cuando es líquida, lluvia, rocío; sólida, nieve, granizo, ¿no? Y las precipitaciones ocultas en algunas veces también ¿no?, lo llaman al rocío y también a las heladas, entre otros. Para la formación de las precipitaciones se requiere condensación de vapor de agua, ¿no?, atmosférico, y la saturación es una condición principal, primordial, esencial para desbloquear la condensación. Tiene que haber siempre condensación de vapor. Y la forma más común y de mayor interés en la ingeniería es la que conocemos como lluvia, ¿no?, por más o menos, por el diámetro de las gotas de agua. Es la más conocida en nuestra realidad, que viene a ser la causa de los más importantes fenómenos hidrológicos, y la cuantificación correcta es uno de los desafíos que el hidrólogo o el ingeniero, ¿no?, enfrenta. Es decir, entonces estudiamos más a la lluvia. Entonces vamos a ver ahora, ¿no?, cuánto es el diámetro de la lluvia, que es una, ¿no?, forma de agua que cae, ¿no?, en forma líquida. Es una variable hidrológica de carácter aleatorio. ¿Por qué? Porque no varía drásticamente en el tiempo. Tiene, por lo tanto, una variación temporal y también una variación espacial. No sabemos cuánto de agua cae en un determinado tiempo, ¿no?, en una localidad o en un área determinada. Y en el espacio, ¿no? No en todas partes ocurre la precipitación, ¿no? Hay lugares donde mayor precipitación y otros lugares, ¿no?, en menor precipitación. Es común que en un determinado periodo de tiempo, mientras que en una zona ocurre lluvia, en otra zona no llueva nada. Esta característica típica es la que nos permite una evaluación, es la que no permite una evaluación correcta. O sea, no tiene un comportamiento homogéneo, ¿no?, es distinta. De repente, ¿no?, dentro de una cuenca, la cuenca puede ser de repente mediana o grande, y solamente está lloviendo en una zona, en una parte bastante pequeña, y la otra área no tiene nada de precipitación. Entonces, solo se puede presentar en una parte de la cuenca o una pequeña parte de la cuenca. Eso no quiere decir que está, ¿no?, lloviendo en todo el área de la cuenca de manera homogénea. No, se dan esas anomalías. Algunas veces se presentan precipitaciones, ¿no?, en una parte de una cuenca, la que genera también un huaico bastante considerable. Pero se van a la parte más alta, ¿no? No hay nada de precipitación. Y todos piensan que la precipitación se está dando en la parte alta de la cuenca, como debiera ser, pero no, se dan esos tipos de anomalías, ¿no? Como cuando ocurrió el año 2013. No, todos pensaban de que en la parte alta de la cuenca del río Rímac o Lurín estaba lloviendo, estaba precipitando, y se produjeron huaicos, ¿no?, bastante considerables,
y afectó muchas viviendas, tanto en la carretera central como en la vía por Durín, ¿no? A Huarochirí. Pero estas precipitaciones se dieron apenas a la altura de Chosica, Ricardo Palma, ¿no? Generando daños bastante mayores, ¿no? A las vías de comunicación o a las viviendas. Pero no pasaba nada, ¿no? En la parte alta de la cuenca, no llovía nada. Entonces, el comportamiento, ¿no? O la presencia de la precipitación es bastante, ¿no? Bastante variable. Entonces, hay una distribución temporal que hace variar la intensidad de la precipitación dependiendo de la cantidad de agua que cae, ¿no? En un intervalo de tiempo. Y hay una distribución espacial que determina la rapidez con la cual la escorrentía superficial llega a las corrientes de agua. Los varios procesos termodinámicos son convenientes para realizar la saturación de las partículas atmosféricas, inicialmente no saturadas y causar, ¿no? Su condensación. Para que la humedad atmosférica se transforme en precipitación, se requiere lo siguiente. Este es el proceso de formación de la precipitación. Tres cosas para que ocurran precipitación. Primero es generar un estado de saturación, ¿no? Por enfriamiento. Segundo, un cambio de fase, pasar de vapor de agua, ¿no? A líquido o sólido, por la cual va a caer, va a precipitar por acción de la gravedad. Y tercero, es el crecimiento de las pequeñas gotas o cristales de hielo y aumento de su peso, que a la vez permitirá también su caída. Son tres cosas que se tiene que dar, ¿no? Para que ocurra la precipitación. Las dos primeras condiciones dan como resultado la formación de las nubes. Esas dos anteriores, ¿no? Forman las nubes. La intensidad y cantidad de precipitación dependerán del contenido de humedad del aire y de la velocidad vertical. El enfriamiento se produce por efecto de ascenso de una masa de aire, el cual define los tipos de precipitaciones. Entonces son algunas formas de agua en la atmósfera. Es decir, el agua está así, ¿no? Puede estar en la fase sólida, en la fase líquida, en la fase gaseosa, ¿no? Como vapor de agua. Pero ahí está el agua ahí, ¿no? En sus diferentes formas en la atmósfera. Algunos procesos importantes en la precipitación. La evaporación, ¿no? Decíamos, evaporación es el proceso inicial del ciclo hidrológico. Entonces, de los cuerpos de agua o de la superficie de la tierra que puede contener agua, se evaporan, ¿no? Y pasan a la atmósfera. Tiene que haber esto. Entonces, es importante considerar a la evaporación, ¿no? Como proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en estado gaseoso. Se va a la atmósfera, ¿no? Entonces, para esto se requiere, pues, ¿no? Calor, energía. Si no, no se lleva a cabo el proceso de evaporación. Entonces decimos acá, la evaporación de 1 gramo de agua a una temperatura de 100 grados centígrados requiere 540 calorías de energía de calor o 600 calorías a 0 grados centígrados. Entonces tiene que haber siempre, ¿no? Este proceso inicial, que es la evaporación. Segundo, también se da, ¿no? La condensación, que es el cambio en el estado de la materia, ¿no? De vapor a líquido, que se produce con el enfriamiento. La transpiración, la pérdida de agua, ¿no? De los seres vivos. La intercepción, que es la parte de la precipitación que es interceptada por objetos superficiales, que puede ser una cubierta vegetal o simplemente los tejados o los postes o los vehículos, ¿no?
que en general parte de esta agua interceptada nunca alcanza al suelo, porque se adhiere y humedece estos objetos y se evapora desde ahí. Pero sobre este particular, hay otros que dicen de que solamente las plantas se consideran como fuentes de intercepción o como elementos de intercepción. Entonces, si observamos que el agua puede caer ¿no? sobre un árbol, entonces el agua puede quedar retenida en las hojas, en las flores, en los frutos, en las ramas, ¿no? Pero una parte siempre va a caer al suelo, ¿no? Siempre porque va a gotear, ¿no? Crecen las gotas de agua, entonces desde los árboles o desde un poste, siempre una parte cae al suelo, ¿no? La que consideran otros autores, pero hay otros que no aceptan esta definición y dicen que el agua simplemente, ¿no? Desde los árboles, desde estos elementos, ¿no? Se vuelven a evaporar a la atmósfera. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, un gráfico donde hay una planta o puede haber cualquier objeto. Entonces, a partir de ella, nuevamente vuelven a evaporarse el agua a la atmósfera y otras partes están cayendo, ¿no? Están cayendo al suelo. Pueden caer al suelo, ¿no? Y continuar con los otros procesos propios del ciclo hidrológico, como ya se ha visto anteriormente. ¿Cómo se clasifica la precipitación? La precipitación se puede clasificar según el proceso que conduce a su formación. O sea, ¿cuál es el proceso que conduce a su formación de la precipitación? Y por otro lado, de acuerdo con la forma que toma cuando cae. Entonces, dos cosas que debemos tener en cuenta y a veces, ¿no?, nos trae a confusión. Entonces, cuando hablamos de precipitaciones convectivas, orográficas, frontales o ciclónicas, simplemente estamos tomando en cuenta, ¿no?, el proceso que conduce a su formación, cómo se forma, ¿no? ¿Por qué proceso, ¿no?, se forma la precipitación? Y por otro lado, de acuerdo, ¿no?, con la forma que toma cuando cae, entonces, ¿de qué formas cae esa precipitación? ¿Qué forma adopta? ¿No? Entonces, son gotas líquidas o son a veces sólidos, ¿no?, como el granizo. Entonces, eso vamos a tomarlo en cuenta, ¿no?, de acuerdo con la forma que toma cuando cae. Entonces, veremos primero, ¿no? Primero vamos a ver, entonces, los tipos de precipitación, de acuerdo al proceso, ¿no?, que forma. Entonces, tenemos acá el primero, que es la precipitación frontal o del tipo ciclónico, ¿no? Este es el caso que se produce cuando las dos masas de aire, una fría, ¿no?, y otra caliente, se encuentran o coinciden en un punto. Y entonces la masa caliente tendrá que elevarse, ¿no?, por la densidad menos peso, ¿no? Eleva hacia las partes altas, donde se produce la condensación, ¿no? Una vez que esta masa de aire caliente, ¿no?, sube, se va hacia la parte alta, entonces desde luego, ¿no?, va a tener que condensarse, ¿no?, el agua. Y luego ocurre la precipitación. Simplemente eso, choque de dos frentes, ¿no?, de dos masas de aire, una caliente y otra fría. Este es típico de climas continentales ¿no?, o mediterráneos. A este tipo de precipitación, ¿no?, se tiene en USA, en América del Sur, sobre todo en la olla amazónica. Cuando viajamos a la parte central, ¿no?, por Jauja y Huancayo, hay frentes que producen este tipo de precipitación. La otra que conocemos son las precipitaciones orográficas o también llamadas adiabáticas, ¿no?
Entonces, este tipo de precipitación resulta del ascenso del aire cálido a las partes montañosas. Esta precipitación depende de la altitud, la pendiente y su orientación, pero también de la distancia que separa el origen de la masa del aire caliente, del levantamiento. Presenta una intensidad y frecuencia regular. Estas producen lluvias, ¿no?, que superan los 800 a 1000 milímetros anuales. En la selva alta de nuestro país, la región más lluviosa, ¿no?, se produce cuando las nubes provienen de la selva baja. Entonces aquí tenemos, ¿no?, esta cadena montañosa a la cual, ¿no?, por atravesar, entonces el agua, la humedad, no tiene que elevarse. Y al elevarse hacia las partes altas, entonces aquí van a precipitar. Y si nosotros nos ubicamos en la vertiente oriental, entonces hay nubosidad, hay nubes que se forman, ¿no?, en las partes, en la selva baja, y van, ¿no?, van subiendo, van ascendiendo, ¿no?, nuevamente, y en esta parte alta ya se condensan y precipitan abundantemente ¿no?, en cejas de selva o en selva alta. Por eso tenemos aquí, ¿no?, una tasa de precipitación también considerable. Y luego, y finalmente tenemos las precipitaciones convectivas. Este es un proceso que se inicia con la atmósfera en calma. Es calentado por la radiación, ojo, solar reflejada y emitida por la superficie terrestre. Ese aire menos denso que el aire circundante se eleva en forma de células de convección, ¿no?, en forma convectiva, enfriándose adiabáticamente hasta alcanzar el nivel de condensación, generando nubes de tipo cúmulos nimbus que originan lluvias muy intensas y torrenciales, de duración cortas y abarcando áreas, ¿no? Se presentan en regiones tropicales, ¿no?, en la zona ecuatorial y en las estaciones más calurosas. Son perjudiciales para las labores agrícolas y silvícolas, ¿no?, justamente por lo que se ubican en esos lugares, ¿no?, con mayor intensidad. Entonces son los tres tipos de precipitación, ¿no?, de acuerdo al proceso que lo forma. Y luego observamos aquí algunos gráficos, ¿no?, que ya la anterior, la orográfica y las convectivas, cómo se forman. Y vemos ahora las formas de precipitación. ¿Qué forma adopta entonces, ¿no?, esas gotas de agua? ¿No? ¿Son líquidas, son sólidas? Y si son líquidas, ¿cuál es el tamaño, ¿no?, de las gotas de agua que pueden caer? Entonces, la más conocida en nuestro país, ¿no?, la primera es la llovizna. La llovizna. Gotas bastante uniformes con diámetros inferiores a 0.5 milímetros y que parecen flotar en el aire, ¿no?, lentamente. Entonces, ya esto creo que conocemos aquí en Lima, es bastante común, ¿no?, la llovizna. En Costa de América del Sur se conoce también como garúa, lo conocemos, ¿no? Cae de manera continua de nubes bajas del género stratus, nubes bajas, nunca de nubes convectivas, y está asociada a nieblas y con poca visibilidad. Esa es la característica de las lloviznas, ¿no? Siempre dificultan la visibilidad. ¿Ya? Ojo, entonces, esto lo conocemos también como garúas. Está garuando, ¿no? Estamos refiriéndonos a la caída de la llovizna. Luego continúa ya la lluvia. Agua líquida en forma de gotas, diámetros mayor a 0.5 milímetros, ¿no?, que cae, ¿no?, en el aire en calma, a una velocidad mayor a 3 metros por segundo. Es la precipitación más común y proviene de nubes que han formado por corrientes ascendentes, ¿no?, cuando la temperatura, por lo menos en los niveles más bajos, está sobre 0 grados centígrados. Entonces, esta es la más conocida. Entonces, aquí vamos a tener en consideración, entonces, el diámetro de las gotas, ¿no?, que van a ser mayores a 0.5 milímetros. Luego tenemos la nieve,
¿no? Que son cristales de hielo, agua congelada en suspensión en la atmósfera. Puede consistir en una amplia variedad de formas, ¿no? De agujas simples, columnas, platos planos, columnas, es decir, tienen, ¿no? Pueden adoptar diferentes formas, ¿no? Estos sólidos de hielo. Luego tenemos granizo, ya de mayor tamaño, precipitación sólida que se compone de bolas, ¿no? Bastante ya grandes, o grumos irregulares de hielo, cuyo diámetro es de orden de 5 a 50 milímetros, a veces mayor. Cuando acá en la parte alta, ¿no? En Cerro de Pasco, en Junín, ¿no? Por ciertas temporadas se produce esta caída, ¿no? de granizo, ¿no? Abundante granizo. Y ya cuando son bastante grandes, estos trozos de hielo, se les considera como, ¿no? Pedrisco, que son superiores a de diámetro, ¿no? Que la anterior. Si acá tenemos 50 milímetros, ¿no? A veces mayor. Entonces, a esto lo consideramos como pedrisco. Están constituidos por hielo enteramente transparente o por capas de hielo transparentes alternados con otras, ¿no? Con otras opacas de estructura parecida o la de la nieve. A ver, un momentito, voy a buscar cuál es más o menos el diámetro de los pedriscos. ¿Mayores a cuánto? Entonces, mayores a 5 milímetros, superior a 5 milímetros. ¿No? Superiores a 5 milímetros. Entonces acá sería superiores a 5 milímetros. Entonces esos serían considerados como pedriscos. Tenemos para para la medición de diferentes parámetros meteorológicos, estaciones meteorológicas o también estaciones hidrometeorológicas. A nosotros nos interesa en esta oportunidad la presencia de ciertos aparatos, ¿no? Que nos van a servir para medir la precipitación. Entonces tenemos la que ya conocemos comúnmente en una estación meteorológica, ¿no? Un pluviómetro o un pluviógrafo, ¿no? Un pluviómetro es más común, desde mucho más antes, que simplemente recibía el agua que cae, ¿no? Sobre la superficie, pero como un embudo, ¿no? Con una boca que tenía aproximadamente, ¿no? 200 centímetros cuadrados o 400 centímetros cuadrados, dependiendo, ¿no? Del lugar donde se va a establecer o donde se va eh, colocar, ¿no? Este aparato, este dispositivo. Entonces, los más conocidos eran los pluviómetros. Y últimamente, ¿no? Ya para tener un registro más continuo, ya se han instalado los famosos pluviógrafos. Y hoy en día no solamente tenemos este tipo de estaciones convencionales, sino ya las estaciones automáticas que se han instalado, ¿no? Para superar a veces el trabajo de las personas en lugares de repente inhóspitas, ¿no? De difícil acceso. Entonces ya contamos con estas estaciones automáticas. Estas son un ejemplo, ¿no? De estaciones automáticas, donde están
acoplados, ¿no? Una cantidad de instrumentos, ¿no? Y que puede ser manejado desde lugares distantes, ¿no? Y tener la información en tiempo real, y no como las estaciones convencionales, que una persona o el observador encargado tenía que hacer las medidas o las lecturas correspondientes 3 veces al día, ¿no? 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. En cambio, con estas estaciones, ¿no? Automáticas, bueno, tenemos información, ¿no? Más rápido. Cuando hablamos de redes de medición, nos estamos refiriendo a las densidades mínimas de las redes que tienen por finalidad medir precipitaciones y ¿no? a través de las recomendaciones de la OMM, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial, para propósitos, ¿no? Hidrometeorológicos generales. Esta es una recomendación general. Entonces tenemos para las regiones planas o zonas templadas, mediterráneas y tropicales, de 600 a 900 kilómetros por estación. Para regiones montañosas en zonas templadas, mediterráneas y tropicales, de 100 a 250 kilómetros por estación. Para pequeñas islas montañosas con precipitación irregular, 25 kilómetros por estación. Para zonas áridas y polares, entre 1.500 a 10.000 kilómetros cuadrados por estación. Esto es la razón por la que antes, en nuestro país, en Perú, no teníamos pues cierta, un poco, vamos a decirlo, cuando se hacían trabajos de sinóptica, al final no obteníamos, pues, no acertamos, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder, ¿no? A las 24 horas, a las 48 horas? Los pronósticos no se acertaban con los pronósticos que elaboraba el CENAME, porque teníamos una baja densidad de estaciones meteorológicas dadas las condiciones geográficas de nuestro país. En cambio, en otros países, ¿no? Aciertan, ¿no? En un 90, 95, 98%, porque tenían redes de estación, ¿no? Adecuadas, ¿no? Adecuadas. Y en nuestro país era bastante pobre. Pero todo esto ya se ha superado, ¿no? Enormemente en la actualidad. Ustedes saben que en el año 1969 se crea el CENAMI, ¿no? En el Perú, y ya esta es la entidad que se encarga, ¿no? De todo, de obtener la información correspondiente de todos los parámetros meteorológicos en nuestro país. Entonces proporciona el conocimiento, evaluación, estudio, clasificación de los recursos climáticos e hidrológicos del país, ¿no? Y las investigaciones necesarias para aprovechar los mismos, contribuyendo a que la sociedad peruana tome decisiones oportunas basadas en la información meteorológica, hidrológica y climática, ¿no? Para alcanzar el desarrollo sostenible. Es decir, la que nos da información. Si nosotros queremos hacer un tipo de estudio, ¿no? O queremos hacer investigación, recurrimos, ¿no? A comprar información de CENAMI. Lo malo es que es bastante costoso, ¿no? La información no es gratis, la información se tiene que comprar, ¿no? Y luego de comprarla hay que procesarla, ¿no? Y hacerle un tratamiento, ¿no? De toda la información obtenida de CENAMI. CENAMI nos da información de repente en hojitas o simplemente ahora, ¿no? De manera virtual, ¿no? De manera digital, perdón, y eso hay que procesarlas, toda la información. Y si faltan datos, hay que completarlas también, ¿no? Haciendo uso de diferentes métodos. Pero
entidad oficial del CENAMI. La Red Nacional de Estaciones de Observación, ¿no?, estaba compuesta para el año 2016 por 799 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio, ¿no? Posiblemente, ¿no?, han aumentado a partir de este año, sean más, ¿no? Estamos en el año 2022. Entonces, más o menos eso es respecto, ¿no?, a la red de medición nacional que tenemos. Ahora vamos a hablar un poquito de medición, llamado pluviometría o medición de la precipitación. Ya esto ustedes lo conocen mejor. Para fines prácticos, determinar la cantidad de precipitación, ¿no?, que llega a la superficie terrestre, por lo cual se mide con una regla graduada en milímetros la altura que alcanzaría en el suelo la lámina de agua si no se filtrara o escurriera. Es decir, lo que se tratamos de medir es, ¿no?, cuánto de agua cae, y si el suelo fuera permeable y plana, se formaría una lámina, ¿no? El volumen de agua formaría una lámina de agua. Por eso siempre hablamos de lámina de agua. Y esto nos va a permitir calcular, ¿no?, cuánto entonces cae o cuánto de agua representa en un metro cuadrado, ¿no?, de área en la superficie. Se realiza mediante pluviómetros y pluviógrafos. También se puede expresar en milímetros, ¿no?, podemos expresarlos en centímetros o en pulgadas. En América Latina la precipitación, ¿no?, es medida en milímetros y décimas, mientras que en los Estados Unidos la precipitación es medida en pulgadas, ¿no?, y centésimas. En el Perú la precipitación es registrada por el CENAMI mediante su red de estaciones distribuidas en todo el territorio. Lo que significa, ¿no?, la que nosotros interpretamos aquí. Cuando cae 1 milímetro de precipitación o de lluvia, es igual a 1 litro por metro cuadrado de superficie, ¿no?, conocido como lámina de agua o altura de lluvia también, ¿no?, que se deposita sobre esa superficie. Entonces, si nosotros tenemos la información, ¿no?, de que precipita 1 milímetro, esto significa que cae 1 litro de agua por metro cuadrado de área. Entonces, fácilmente, nosotros tenemos ahí un área determinada que es 1 metro y tenemos que, ¿no?, calcular cuántos milímetros cae, ¿no?, cuánto de lámina de agua no cae entonces en esa superficie. Y podemos calcular fácilmente entonces cuántos litros de agua cae por metro cuadrado. Hay lugares donde la precipitación, ¿no?, es 400 milímetros. Entonces, ¿cuánto significará? ¿Cuántos litros de agua? ¿No? 400 litros, ¿no?, por metro cuadrado, pero al año. Al año. Donde hay precipitación de 7.000 milímetros. Imagínense cuánto de agua o cuántos litros de agua por metro cuadrado cae al año o durante el año. Entonces, eso es la diferencia. En la costa, 30 milímetros al año. Entonces, 30 litros por metro cuadrado, pero al año. O a veces menos, inclusive. Entonces, esto nos sirve para, ¿no?, interpretar o calcular, ¿no?, el agua caída por metro cuadrado durante el año. Son unos instrumentos bastante conocidos, pluviómetros. Ya aquí hay todo un protocolo para su instalación, para su medición. Los observadores encargados en cada estación meteorológica ya están, ¿no?, ya están preparados para poder medir o tomar lectura, ¿no?, en cada estación de los diferentes parámetros. Pero aquí nos estamos refiriendo principalmente, ¿no?, al pluviómetro para precipitación. Entonces, para nuestro caso, hay pluviómetros que tienen una boca, ¿no?, de 200 milímetros, perdón, 200 centímetros cuadrados. En las zonas de repente más lluviosas, 400 centímetros cuadrados. Entonces, esto permite el ingreso de agua caída, ¿no?, de precipitación
y que a través de una probeta podemos medir cuántos milímetros, ¿no?, cayó en un determinado tiempo. Pero a veces hay que considerar también, ¿no?, que dentro o después de que esto haya caído, hay evaporación, ¿no? Hay que considerar que hay evaporación. ¿Por qué? Porque esperamos, ¿no?, que la hora de medición, por ejemplo, si llovió en la noche, entonces la lectura todavía la haremos a las 7 de la mañana. O si llovió en la mañana, la lectura la hacemos todavía a la 1 de la tarde. Y si llovió de repente, a las 3, 4 o 2 de la tarde, esperaremos hasta las 7 de la noche para hacer la lectura correspondiente. Y mientras tanto, ya hay ¿no?, hay proceso de evaporación. En cambio, la que vamos a ver, ¿no?, es distinta ya, ¿no? Los pluviógrafos ya permiten un registro, ¿no?, permanente en un tiempo determinado. Por eso que estos pluviómetros no son llamados también como acumuladores simplemente. Acumulan nomás la precipitación que cae. Si consideramos a los pluviógrafos, estos ya son registradores automáticos. Entonces, en la medida que cae, entonces esto se va registrando, esto se va marcando, ¿no?, a través de una plumilla, ¿no?, en una cinta, ¿no?, en un sistema de relojería que va girando, ¿no?, con el tiempo. Entonces, aquí tenemos, aquí vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a empezar por acá. Instrumento que efectúa un registro continuo mediante un gráfico de la precipitación y sus variaciones a lo largo de un periodo de tiempo. Existen diversos tipos. Con ellos se conoce la cantidad de lluvia a través del tiempo y también su intensidad. Entonces aquí tenemos una banda, ¿no? Este es una hojita, ¿no? Entonces que se cubre alrededor de este tambor, empezando desde las 0 horas hasta 24 horas. Entonces va girando, ¿no?, que es un sistema de relojería, y si hay precipitación, aquí tenemos, ¿no?, acá tenemos un registrador, esta plumilla que va marcando, ¿no? Si no hay precipitación, entonces simplemente, ¿no?, marca una línea horizontal. Y si hay precipitación, esta acumulación de precipitación, ¿no?, lo hace hacia arriba. Entonces va marcando hacia arriba. Entonces, si nosotros analizamos esta banda, podemos establecer, ¿no?, en un tiempo, en un intervalo de tiempo, cuánto de precipitación ha caído, ¿no? Y de repente esta precipitación puede ser bastante considerable. Entonces, vamos a determinar su intensidad, cuál ha sido la máxima intensidad, ¿no? Pero esto es el registro que hace el pluviógrafo. Entonces, en adelante, para nosotros, esta banda va a ser motivo de análisis, ¿no? Esta banda, todo este registro que se ha dado en una banda pluviográfica, vamos a tener que analizarlo para determinar la intensidad de la precipitación y también para construir nuestros hietogramas, ¿no?, más adelante, para hacer análisis de la precipitación. Mientras tanto, solo estamos observando los instrumentos usados para registrar precipitación. Esto es la banda de registro ¿no?, de pluviómetro. Perdón, esto es pluviógrafo. He puesto pluviómetro, pluviógrafo. Esto es del pluviógrafo. Entonces, tenemos acá esta banda, distribuidos acá en 24 horas, ¿no?, de 24 horas, que se ponen que se coloca en el tambor y va girando. Pero fíjense acá lo que nos grafica entonces, ¿no?, cómo es el comportamiento de la precipitación
durante las horas. Entonces, esta plumilla nos va graficando así, si es que hay precipitación, ¿no? De repente se mantiene en forma horizontal y luego cae. ¿Por qué? ¿Por qué cae? Porque esto, el receptor, en este caso, solamente tiene una capacidad para 10 milímetros de precipitación. Entonces tenemos acá de 0, 1, 2, 3, ¿no? hasta 10 milímetros de precipitación. Entonces cuando llega hasta 10 milímetros, entonces en un momento dado tiene que vaciar todo el agua contenida, ¿no? Y baja hacia cero. Y nuevamente, ¿no? Empieza el registro. Entonces esto lo vamos a analizar, ¿no? En adelante, ¿no? Por cuándo se considera este vaciado de agua, ¿no? Cuando llega a los 10 milímetros de precipitación. Entonces esta hojita o esta banda lo vamos a tener que analizarlo luego. El registro de la precipitación, ¿no? Las mediciones de las precipitaciones obtenidas de los pluviómetros o pluviógrafos constituyen la información básica para los estudios hidrológicos. Para el análisis hidrológico, de esta información se sistematizan, ¿no? Ordenan en función del tiempo para obtener las denominadas series de tiempo de lluvia. Entonces podemos tener nosotros precipitaciones diarias, precipitaciones mensuales, precipitaciones anuales. Cuando compramos el registro de precipitación, ¿no? De Cenami, Cenami nos va a vender información que corresponde a un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, hasta 30 o 30, dependiendo de los días del mes, ¿no? La información. Entonces tenemos el siguiente mes, ¿no? Entonces vamos a tener información diaria de un mes. Luego vamos a tener informaciones mensuales, enero, febrero, marzo, hasta diciembre, toda la información. Pero también luego tenemos que obtener la precipitación anual. ¿Cuánto es entonces la cantidad total de precipitación que ha caído durante un año? Entonces hay diferentes métodos para calcular, ¿no? Estas precipitaciones. Sumamos, ¿no? Sumamos porque siempre es la sumatoria total. Queremos saber la precipitación total de un mes, entonces lo que tenemos que hacer es sumar desde el día 1 hasta el número, ¿no? Que tiene hasta el número más alto que tiene el mes, 30, 31 días. Entonces sumamos, ¿no? Entonces aquí no promediamos y no sumamos, ¿no? De igual manera las mensuales, de igual manera las, ¿no? Anuales. Se utilizan acá algunos parámetros estadísticos para calcular. Iniciamos con lo más simple, con lo más, ¿no? Con lo más fácil, como por ejemplo, ¿no? La media o promedio y la desviación estándar, ¿no? Utilizando estas formulitas, ¿no? Media o promedio, la formulita, ¿no? Que va a ser la sumatoria de, ¿no? De acá la media de la serie de lluvias va a ser igual a la sumatoria diaria, mensual o anual de la muestra sobre el tamaño de la muestra. Y la desviación estándar, que también se utiliza normalmente. Y luego ya algunos análisis, ¿no? Probabilísticos. Diferentes métodos, ¿no? Probabilísticos. De esta manera se va a analizar entonces, ¿no? La precipitación. Ustedes tienen en su libro, ya eso del libro de Cochabamba, Bolivia, todo bastante detallado, ¿no? Para estos casos, para análisis de precipitación. Diferentes métodos estadísticos, ¿no? Que se puede aplicar, ¿no? Para la precipitación. Estas son algunas, ya conocen ustedes los tipos de nubes, del cual se ocurren las precipitaciones, ¿no? A veces con mayor intensidad. Tenemos las nubes bajas, las nubes medias y las nubes altas, de acuerdo a la, ¿no? A la altitud, o a la altura en este caso, ¿no? Y cuáles son las más, las que generan mayor
precipitación, ¿no? O con mayor intensidad. Esta es una revisión de los parámetros. Como tarea de esta diapositiva es describir brevemente los instrumentos usados en una estación meteorológica ordinaria para registrar los principales parámetros meteorológicos, como la temperatura máxima, mínima, precipitación, humedad, radiación, velocidad y dirección del viento, insolación, evaporación, temperatura del suelo, etc. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Alguien pregunta y dice, ¿y cómo se llama el termómetro con el que se mide la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿no? Y a veces no tienen ni la menor idea. ¿Ya? ¿Con qué instrumento se mide la humedad? Tampoco a veces no conoce. ¿Con qué instrumento se mide la radiación? Entonces no recuerdan. Entonces hay que darle una revisión, ¿no? Una revisión para recordar los instrumentos, ¿no? Que se utiliza para medir estos parámetros en una estación ordinaria. Ustedes saben que hay estaciones ordinarias, hay estaciones agrícolas principales y hay algunas estaciones que simplemente son estaciones PLU, ¿no? Como en muchas partes, simplemente el pluviómetro, ¿no? Dentro de un cerco y pintado de blanco. Y si ustedes ¿no? van a visitar, lo único que van a encontrar es simplemente un pluviómetro, ¿no? Y de repente al costado un termómetro, pero comúnmente un pluviómetro, por eso se llama estación PLU. En cambio, en una estación ordinaria ya más completa. En una estación agrícola principal, aparte de otros parámetros, va pues, ¿no? Los geotermómetros para medir la temperatura del suelo, o también van los lisímetros, ¿no? Para la humedad del suelo. Es la diferencia entre ellos. Segundo, dice, ¿en qué unidades se registran los elementos meteorológicos antes mencionados? O sea, la precipitación, temperatura, humedad, ¿en qué unidades se expresan? ¿O en qué unidades se registran? ¿Ya? Humedad, ¿en qué unidades? Velocidad y dirección del viento, ¿no? Insolación, evaporación, ¿ya? La temperatura del suelo. Entonces, recordar un poco, revisar eso. Y tercero, describir brevemente una estación meteorológica automática, para tener una noción, ¿no? Cómo van, ¿no? Cómo están incorporados estos instrumentos, ¿no? En las estaciones automáticas. Bueno, ya no hay aquí. Aquí terminamos y vamos a pasar a determinar las precipitaciones, ¿no? En una cuenca. Esto sería la aplicación práctica para hidrología, ahora sí, porque no lo han hecho todavía, creo que en otro curso, pero esto ya corresponde ¿no? exclusivamente para el curso de hidrología. Aplicar, entonces, ¿no? Calculando la precipitación media que cae en una cuenca, en una microcuenca o una subcuenca. Entonces, tenemos aquí 3 métodos, ¿no? Para poder calcular la precipitación que cae en una cuenca. Entonces, para evaluar la cantidad promedio de precipitaciones sobre un área, ¿no? En un intervalo de tiempo determinado, es necesario basarse en los valores puntuales registrados en cada estación que conforma la red. Es decir, tenemos que obtener información de las estaciones, ¿no? En las estaciones donde se han registrado, pues, ¿no? Más o menos un tiempo de 10, 15, 20 años, ¿no? Para tener mayor consistencia en la información. Entonces tenemos ahí la precipitación que cae,
¿no? En una estación. O si no tenemos estaciones, porque se da el caso, ¿no? De que no se encuentra ni una estación dentro de la cuenca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Interpolamos y creamos, ¿no? Estaciones ficticias. Estaciones ficticias, ¿no? Con las estaciones cercanas, ¿no? Más representativas. Entonces, es necesario hacer esto, ¿no? En muchos casos. Pero como la contribución de cada instrumento al total de la tormenta es desconocida, han surgido varios métodos, ¿no? Que intentan darnos una aproximación de la distribución de la precipitación dentro del área en consideración, ¿no? En el área donde queremos calcular la precipitación caída. Entonces tenemos estos tres métodos: el método del promedio aritmético, o simplemente método del promedio, el método de las isoietas, y ¿no? El método de polígonos de Thyssen. Estos son los tres métodos que se usan, ¿no? Para calcular la precipitación caída, ¿no? El agua caída en un área. Puede ser cuenca, subcuenca o microcuenca. Es bastante simple Ingeniero, de calcular. Sí, dígame. buenas noches. ¿Está compartiendo? Sí, No se logra ver, mi ingeniero. ¿no se logra ver? Ya, disculpa, disculpe. Ya, disculpen. Ya, entonces, disculpa, creo que me olvidé. No. Entonces, esto es Dígalo. la... Ya, ok, gracias. Gracias porque no me había dado cuenta. Ya, entonces, cálculo de la precipitación media en un área determinada que puede ser cuenca, subcuenca o microcuenca. Entonces, decíamos, hay tres métodos. La que ven ustedes ahí: método del promedio aritmético, método de las isoietas, el método polígonos de Thyssen. Entonces vayamos directamente al primer método. Esto es bastante sencillo, ¿no? Es el más simple. Se promedian los valores de precipitación que se registran en un número dado de pluviómetros. No sabemos cuántos pluviómetros, no sabemos cuántas estaciones meteorológicas puede tener una cuenca, una subcuenca o una microcuenca, ¿no? Entonces, este método es satisfactorio si los pluviómetros se distribuyen, ojo, uniformemente sobre el área y sin mucha variación considerable de la media. Entonces tenemos aquí, ¿no? La precipitación media sería igual a la precipitación 1 más la precipitación 2 más la precipitación 3 más la ¿no? Precipitación 4, etcétera, etcétera, a la precipitación n, sobre n. Entonces aquí tenemos, ¿no? PM significa precipitación media, P1, P2, P3 significa precipitación en cada una de las estaciones, y N número de estaciones totales, ¿no? Con que podemos contar. Entonces nos vamos a la parte gráfica, ¿no? Con esta formulita, y tenemos este de acá. Bastante sencilla. Supongamos que esta es una cuenca, ¿no? Esta es una cuenca, una microcuenca o subcuenca. A veces tenemos la suerte de que nuestra cuenca, pues, ¿no? Tiene, ¿no? Información, ¿no? De tres estaciones que pueden ubicarse, de estaciones que pueden ubicarse dentro de la cuenca. Normal, ¿no? A veces hay más, 4 o 5, ¿no? Dependiendo del tamaño de la cuenca también. Entonces, pero podemos tener la suerte de tener estaciones que no estén necesariamente en la cuenca, pero puede estar, ¿no? Cerca aquí, cerca, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Si vemos de que el área es casi plana, ¿no? Aquí también esta estación, en este caso, tenemos, a ver, ¿qué número es esta? P1, P4, ¿no? Y acá el número 1. Están ubicadas, ¿no? En más o menos en condiciones topográficas similares, entonces lo podemos considerar.
lo podemos considerar, ¿no? Pero si hay una variación bastante brusca, ¿no? Zonas altas, zonas elevadas, y estas partes, zonas de presión o muy bajas, entonces no lo vamos a tener en cuenta. Ya, supongamos que aquí los cuatro, ¿no? Son estaciones que nos van a servir o lo vamos a tomar en cuenta para determinar la precipitación media para esta cuenca. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar entonces el valor de la precipitación de la estación 1, el valor de la precipitación de la estación 2, de la estación 3 y de la estación 4, ¿no? Tenemos 4 entonces. Y normalmente ya se tiene la georreferenciación, ¿no? Sus coordenadas de cada uno de ellos, y el valor de la precipitación total, ¿no? Para el punto 1, o sea, estación 1, estación 2, estación 3. Y sus valores correspondientes de precipitación total. Por ejemplo, para la 1 dice 60, para la 2 65, para la 3 75, para la 4 60. Y luego lo que vamos a hacer es sumar, pues, ¿no? 60, 65 más 75 más 60 entre las 4 estaciones y obtenemos la precipitación media. Así de fácil. Necesitamos entonces hacer este cuadrito nada más. Aquí podemos tener más estaciones, ¿no? Más estaciones es mejor. ¿Ya? Entonces, hayan ustedes de esta manera su precipitación media en una cuenca. Entonces, 65 milímetros sería en promedio la precipitación que cae en toda esta área, ¿no? Como promedio. Eso sería la precipitación media. El segundo método es llamado el método de polígonos de Thiessen. Ya todos conocen también, ¿no? A qué se refiere con polígono de Thiessen, porque aplicamos para otras cosas también. Es uno de los métodos más empleados, ojo, más empleados en la obtención de precipitaciones medias, o sea, más que el anterior. Sobre una cuenca se basa en ponderar, ojo, ponderar las precipitaciones en cada estación en función de un área de influencia. Entonces, para ello, lo que hay que hacer es, uno, unir las estaciones formando triángulos. Primero hay que unir las estaciones formando triángulos. Ojo. Segundo, trazar las mediatrices de los lados de los triángulos formando, ¿no? Formando polígonos. Cada polígono es el área de influencia de una estación. Tercero, hallar las áreas, ¿no? Parciales de cada uno, o sea, de cada uno. Hemos hallado polígonos, entonces hay que hallar, entonces, ¿cuál es el área de cada uno de ellos? ¿No? De estos polígonos. 4, si precipitación 1, precipitación 2, no, son las correspondientes precipitaciones anuales, entonces la precipitación promedio va a ser igual, ¿no? Simplemente la precipitación multiplicada por el área parcial de cada uno, sumados por la siguiente y sobre, ¿no? El área total. Sobre el área total. Entonces tenemos acá la precipitación anual media, ¿no? En la cuenca será el resultado de esta, ¿no? De esta operación. En la práctica, es este de acá. Tenemos aquí una cuenca, ¿no? Una cuenca, ojo, y tenemos aquí las estaciones, vamos a suponer estaciones acá, ¿no? Las P1, porque son precipitaciones que corresponden a cada una de estas, vamos a suponer, estaciones. Precipitación 1, aquí. Precipitación 2, acá. Punto 3 acá. Punto 4
punto 5, punto 6, punto 7. Aquí le hemos puesto estaciones, ¿no? 7 estaciones. Ahora decíamos, entre estos, lo primero que hay que hacer es trazar triángulos, ¿no? Entonces trazo, partiendo de P3, o partiendo de cualquier punto. P3 con P4 con P6, ¿no? Entonces voy a trazar acá un triángulo. Ahora, la estación 4 con 6 y con 5, trazo otro triángulo. Con el 6, con el 5 y con el 1, trazo otro triángulo. Con el 1, con el 5, con el 7, trazo otro triángulo. Con el 7, con el 1 y con el 2, trazo otro triángulo. Con el P1, con el P6, con el P2, trazo otro triángulo. Con el P6, con el P2 y P3, termino, ¿no?, cerrando otro triángulo. Entonces, lo primero que he hecho es, ¿no?, construir triángulos con las estaciones, ¿no?, que contiene toda este área. Una vez que he trazado ya, he construido triángulos, entonces dice, de cada lado, o en cada lado del triángulo, ojo, de cada lado del triángulo, ¿qué cosa trazamos? Las mediatrices, ¿no? Mediatriz, ¿no? En este de acá, mediatriz. En este lado, mediatriz. Entonces, una vez que hallamos las mediatrices de todos, trazamos en todos los lados triángulos mediatrices, entonces vamos a tener las áreas parciales, ¿no? Por ejemplo, acá, como ejemplo, una mediatriz, otra mediatriz, entonces voy a tener este área de la cuenca, el área parcial de la cuenca. Luego, este de color violeta, ¿no? Si he trazado esta mediatriz de P3, P4, ¿no? He trazado la mediatriz de P3, P6, tengo acá. He trazado la mediatriz de P2, P6, entonces tengo acá el área parcial. Todo este de acá de color, ¿no? De este color, ¿no? Lila o morada, como ustedes le llamen, ¿no? Vamos a tener otro área parcial. Entonces, aquí cada color nos está dando el área parcial. Entonces, ¿qué dice acá en nuestra, acá para llenar nuestro cuadrito? Vamos a tener que hallar el área parcial de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para P1 tenemos 11.5, para P2 tenemos 10.5, ¿no?, kilómetros cuadrados, P3 igual, 13 kilómetros cuadrados, y así hasta el 7, 11 kilómetros cuadrados. De que hemos determinado, ¿no?, a través de estos polígonos, el área parcial para cada estación, su área de influencia para cada estación. Y luego, simplemente, ¿no?, tenemos las precipitaciones de cada estación, ¿no?, las precipitaciones de cada estación, aquí. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente lo multiplicamos, ¿no? Entonces vamos a tener A por P, ¿no?, área por precipitación, y los resultados finales acá, ¿no?, para cada uno de ellos. Simplemente la multiplicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos, ¿no?, entre la precipitación, la sumatoria de las precipitaciones, que es 174.6, ¿no? 174.6. Y obtenemos 250.3 milímetros. Entonces, este es un método también bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo, pero de mayor uso, ¿ya? Entonces, construir su cuadrito y tener en cuenta las estaciones, ¿no?, y construir primero los triángulos, luego con las mediatrices, ¿no?,
determinar el área parcial. Y luego multiplicar los valores de la precipitación, con los valores de precipitación, ¿no? Por el área parcial, obteniendo esta columna. Y este resultado dividiendo, ¿no? Por el total de precipitación. Perdón, por el total del área acá. Perdón, es el área. Es el área. Área en kilómetros cuadrados. Entonces tenemos 250.3 milímetros. Y el final, ¿no? Al final tenemos este método, también conocido por ustedes, el método de las isoyetas, ¿no? Se define isoyeta a la línea de igual precipitación, ¿no? Isoyetas, ¿no? Para precipitación, así como isotermo, isoyeta. Entonces tenemos acá isoyetas, y este método consiste en ¿qué? Uno, trazar las isoyetas interpolando entre las diversas estaciones de modo similar como se tratan las curvas de nivel. Segundo, hallar las áreas, ¿no? entre cada isoyeta seguidas. Tercero, si tenemos precipitaciones, ¿no? Anuales representativos por las isoyetas respectivas. Entonces, la precipitación media va a ser, ¿no? Determinada por esta no puedo agrandar, ¿no? Bueno, es la formulita, ¿ya? Pero en la práctica tenemos esto, en el gráfico. Nosotros conocemos, ¿no? Podemos tener una cuenca o una subcuenca. Entonces sabemos trazar las isoyetas, ¿no? Que nos van a unir, ¿no? Es una línea que une valores de precipitaciones iguales. Entonces podemos trazar, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Desde la parte baja, desde acá es 400, acá dice 510, bueno, 530, creo 560, 570, 580. Entonces cada 10 me parece que han trazado, ¿ya? Entonces tenemos aquí las isoyetas trazadas. Pero ¿cómo podemos trazar estas isoyetas si nosotros tenemos acá, ¿no? Estaciones o valores de precipitaciones, ¿no? Bastante alejadas. Entonces, las curvas de las isoyetas se trazan, pues, ¿no? Interpolando los valores, ¿no? Acá tenemos los valores, entonces interpolamos, ¿no? Para poder trazar más o menos estas curvas de isoyetas, o estas líneas de isoyetas, ¿no? Por interpolación. ¿Para qué interpolamos? ¿No? Para determinar las áreas parciales. Áreas parciales. Entonces aquí tenemos de 570 a 580, ¿no? Todo este área parcial, ¿no? Para este intervalo de curvas de nivel, entre 570 y 580. De igual, 560 a 570, esto sería el área parcial. Igual para cada uno de ellos. ¿Y qué hacemos después? Simplemente lo multiplicamos por la precipitación. Entonces acá tenemos, ¿no? 500 por 20, 520 por 60, 540 por 100, 560 por 70, ¿no? Más 575 por 15. Todo esto, ¿no? Sobre 265. Y la precipitación media resultaría 540 milímetros. Entonces, aquí el trabajo que harían es, ¿no? El trazado de la curva de las isoyetas, si es que no tienen una información, ¿no? O no tienen el trazado de las isoyetas. Es un método bastante sencillo, ¿no? Lo tienen también en el libro. Otro ejemplo. Este es otro ejemplo, ¿no? Creo que está un poco más claro para ver.
para trazado de isoyetas, ¿no? Aquí tengo valor 16, tengo 20, acá tengo 28, 37, 38, ¿no? 75, 40, 44, 68. Entonces, ¿cómo trazo yo esta isoyeta, ¿no? De 40. Acá va 40, 60, 80, 100, ¿no? 120 sería. Entonces, para trazar esta curva de esta isoyeta de 40, tengo un valor de ¿cuánto? De 28 a 68. Entonces, interpolo y más o menos 40 estará acá. Pues. Ahora, interpolo entre 37 y 68, 40 está acá. Ahora, ¿qué más? Puedo interpolar entre 38 y 75, ¿no? 40 siempre va a estar para acá. Entonces, uno de esas líneas, entonces voy a tener la isoyeta de 40. De igual modo, ¿no? Para 60, entre 28 y 68, aquí estará 60. Entre 37 y 68, aquí estará el 60. Entre 38 y 75, segundo 70. Sigo interpolando para darme vuelta, 75, 40, 60. Y trazo toda esta, ¿no? Esta isoyeta de 60 milímetros. De igual modo para 80, para 100, ¿no? Y para 120. ¿Para qué? Para hallar las áreas parciales, ¿no? Dentro de la cuenca. Entonces es método bastante sencillo, aplicado seguramente en varias cuencas, han determinado con estos métodos. Y lo que ustedes van a hacer es, ¿no? Buscar de repente otros trabajos similares donde se ha calculado, ¿no? Las precipitaciones medias, ¿no? Utilizando estos tres métodos. La que más utilizamos es el método de las isoyetas o de los polígonos de Thyssen. Entonces, eso sería lo que tendría que revisar o aplicarlo, ¿no? en su cuenca que están estudiando. Bueno, este es un resumen ya de todos los parámetros geomorfológicos, ¿no? De repente determinados en una cuenca. Y la tarea para esta clase sería determinar la precipitación media de una cuenca, subcuenca o microcuenca aplicando estos tres métodos, ¿no? Ya bastante sencillas. Entonces, esto era la clase del día de hoy. En la siguiente vamos a continuar con ya análisis de tormentas, ¿no? De precipitaciones. Me dicen que los exámenes parciales se van a llevar a cabo en la próxima semana. Los temas que van a venir para el examen solamente comprenderán hasta donde hemos avanzado. Ya estas tres clases, creo, ¿no? 3 clases, pues. O 4 clases que hemos realizado. Y para esto voy a entregarles un balotario, ¿ya? Para que todos estudien de manera homogénea y de ahí tomamos examen. ¿Ya? Entonces, más bien vayan revisando algunos problemitas, porque el examen son problemas. Teoría pueden revisar ustedes aquí, ¿no? Más es desarrollar algunos problemitas. Entonces, yo les voy a dejar problemas y de ahí tomo el examen. ¿Ya? Más que todo, esa es la parte para el examen. ¿Ya? Algunos problemas y posiblemente preguntemos 2 o 3 preguntas de teoría. Bien, entonces voy a pasar lista antes. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna...? Una consulta, la hora de inicio del examen de la próxima semana, ¿estaría bien 7:40 Está bien, o a qué hora 7:40. podría ser? Ah, ok, No, está bien. 7:40 está bien.
Ya, 7:40, porque yo tengo clase en la tarde y realmente un poco que no voy a tener tiempo no tan rápido para el examen. Entonces, mejor tomamos a las 7:40. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, voy a pasar lista de asistencia. A ver, por favor. Tiene una consulta Sí, más. dígame. En el método de polígono de TIS, en el área 2, creo que está en la diapositiva 6. No me quedó claro el área 2, cómo salía 11. A ver. Voy a compartir. ¿Este de acá? Sí, porque ahí veo 6 colores. Cada color es el área. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá me parece que es este color de acá, distinta. A ver, ¿cuál de estas áreas no está? A ver, El del P2, el área 2. este de acá. Ya, ¿Cuál sería su área? ya, a ver. Si nosotros, ¿no? Trazamos con este de acá, ¿no? Este de acá, este de acá. Ya, si nosotros trazamos con P2 a P3 y con P1, vamos a tener este triángulo, ¿correcto? Este de acá. Ya. Trazamos con P3, P6 y P1 es este de acá. Entonces, hallamos ahora, trazamos las mediatrices. Entonces, la mediatriz de estos de P3, P6 va a ser este de acá. Ya. La mediatriz de P2 a P6 va a ser este de acá. Entonces, tenemos, a ver, este de acá, con esto de acá. Que tenemos que pasar con un plumón para diferenciar, a ver. Si yo tengo este de acá, entonces este de acá. P2 tiene 10.5, P1 tiene 10.6, 10.5. Este de acá. Parece que está afuera, ¿no? Ajá, algo así, no lo había comprendido. Parece que está afuera este de acá, este punto. Sí, si estuviera un poquito más adentro ya sería Sí. se le pinta, ¿no? Así es, ajá, sí. Ah, ya, sí, está bien. Pero el gráfico, como he conseguido esto de un ejercicio también elaborado, parece que está fuera este de acá. Ay, ingeniero. En las otras sí está claro, ¿no? Sí, Por ejemplo, de acá, perdón, este de acá sí, ¿no? Traza la mediatriz acá, esta mediatriz va acá, esta mediatriz, ¿no? Coincide en este punto, entonces esto lo proyectamos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, entonces tendríamos este área verde, está claro, está bien claro. o sea, Lo siempre mismo, las mediatrices al proyectarse se cortan, ¿no? sí, Con esa así es, curva y ese es el área. Ah, ya está bien. simplemente lo cortan nomás, hasta afuera, normal, ¿no? Entonces Ya. acá, ya está. Entonces, pero acá me parece que está afuera, ¿no? De repente no está. A ver, por favor, lo analizan ya para conversarlo en la siguiente clase, ya para aclararlo.
¿ya? Sí, Analícenlo ingeniero, una por... consulta más. Mi compañera me consulta, había quedado en compartirnos un libro. Que no, sí decidí dar un libro. No, ¿El no, de Colombia? el de ¿de quién, de qué libro? De Bolivia? ¿De Bolivia o libro de Absalón Vázquez, de manejo de cuencas? El libro de la Universidad de, Sí, de Bolivia. Bolivia sí tienen, ¿no? Tienen. No, ese todavía no lo tenemos. Yo les he enviado, ojo, la semana pasada he enviado incluyendo ese libro. Ya, vamos a revisar un ratito ya para, antes de pasar lista, ya, ese libro que es importante para ustedes. A ver, un ratito, voy a compartir un ratito. Ya, ahora sí voy a compartir, a ver. Ya, este libro no lo tienen todavía, a ver, disculpen, de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Ya? Sí, sí lo tenemos. Sí lo he pasado, la semana pasada creo que. Sí lo tienen. Aquí está el capítulo de, todos los capítulos que vamos a ver, está pero bastante fácil de entender, ¿no? Ciclo hidrológico, modelos hidrológicos, sistema, geomorfología de la cuenca, que está muy bien explicado aquí, ¿no? Y la parte de parámetros geomorfológicos, precipitación, aquí está la precipitación, ¿ya? Proceso de formación de la precipitación, ¿no? Formas de precipitación, tipos de precipitación, medición de la precipitación, está aquí, curvas características de precipitación, que la vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Curva masa, los hietogramas, el análisis de datos de precipitación, acá. Luego tenemos aquí también, ¿no? La explicación de ¿no? Precipitación promedio en área o cuenca, promedio aritmético, ¿no? Curva de Isoyetas, polígono de Thys, ¿no? Acá tienen cuestionarios, problemas para resolver, ojo, problemas, de aquí hay varios problemas para resolver. Y ya en las siguientes clases, ¿no? Luego entraríamos a la parte de evaporación, evapotranspiración, ¿no? Todos están aquí, todos los métodos. De tal manera que es un libro o sea, bien explicado y fácil de entender. Infiltración, que la vamos a ver también aquí, ¿no? Hasta la parte de escurrimiento superficial. Entonces, está todo el curso prácticamente aquí. ¿Ya? Escurrimiento, ¿ya? Hasta avenidas, tormentas. Creo que no vamos a llegar mucho, pero está todo aquí. Si lo tienen, entonces, Sí, oh, ingeniero, sí. sí, lo tienen, ¿no? Sí lo subí. Ujú. Ya, correcto. Entonces, revisen este libro como libro base, por favor. ¿Ya? Como libro. Entonces voy a pasar la lista de una vez. Álvarez, César. Buenas noches, presente, ingeniero. Ok, buenas noches. Arias, Sánchez.
Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Arrasco. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Bobadilla. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Bolívar. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Buleje. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Camasca. Cangalaya. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Carrera. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Castro. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Collatupa. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Chávez González. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cóndor Oré. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Coronel. Presente, ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, coronel. Cule. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. De la Cruz López. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. De la Cruz Pujay. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Guamán Ibarra. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Juárez está presente. Sí, presente, ingeniero, buenas Ok, noches. ok. León Palacios. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Letona. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Linares. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Márquez. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Martos. Sangay. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Mayorga. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Miranda Palacios. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Neira. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Pardo. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Parián. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Quispe de la Cruz. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quispe Pariona. ¿Qué pasó? Ah, es la Ingeniero, Quispe. buenas noches. Ok, ¿cómo estás? Quispe. Rodríguez. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Rosales. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Sayas. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Solano. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Soto. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ticona. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Vila. Guapaya. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Orellana. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Aquí faltó una. A ver. Camasca está presente. Camasca. No está presente. No está. Ya, entonces terminamos con la asistencia. Bueno, cualquier cosa, cualquier problema que tengan antes del examen, me pasan la voz ya. Pero yo voy a tratar de enviarles, como le digo, ya el balotario para el examen. Para el próximo